Mis hermanos, en las congregaciones hay algo que a veces resulta un tanto difícil de tratar. Y son básicamente aquellos asuntos que tienen que ver con la libertad de conciencia en Cristo Jesús. Es decir, aquellos asuntos que no son pecado. Y repito, aquellos asuntos que no son pecado, sino que son asuntos que dependen de la libertad que tenemos como creyentes en Cristo Jesús, y que es la conciencia de cada creyente en esa libertad lo que determina cómo actuar y cómo vivir conforme a esos asuntos delante de su Dios. Hay asuntos, mis hermanos, que no son pecados, y hay asuntos que por esa libertad de conciencia en Cristo Jesús habrá algunos hermanos que lo verán de cierta manera el asunto y actuarán de cierta manera, y otros hermanos por esa libertad en Cristo Jesús, ¿ya?, su conciencia delante de Dios determinará de que actúen y obren de una manera totalmente distinta. En ese sentido, mis hermanos, en esos asuntos digo que a veces son difíciles de tratar. ¿Saben por qué? Porque son asuntos que suelen crear muchas veces contiendas y problemas. Y la cuestión de ello es porque muchas veces en estos asuntos uno desearía que los otros actuasen de la misma manera como uno lo ve y como a uno le gustaría que actuasen. Y estas contiendas que se crean muchas veces en esos asuntos son contiendas de juicio, contiendas de menosprecio, contiendas de crítica. Y esa situación, mis hermanos, es la que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en esa congregación en la capital del Imperio Romano, en Roma. Y tuvo que tratar esos asuntos de libertad de conciencia en Cristo Jesús y decirles que lo importante era que debían recibirse los unos a los otros en esos asuntos. Fíjense que esto es lo que Pablo les va a decir en Romanos capítulo 15, los versículos del 1 al 7, lo que es el resultado final de esos versículos que se han leído, es el versículo 7, cuando Pablo les dice, por tanto, y nuestro hermano Paco lo ha leído con mucho énfasis ahí, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Fíjense, mis hermanos, que en estos domingos hemos estado tratando lo que es el tema de la reconciliación. Y aunque ahora lo dejamos un poquito de lado, no lo dejamos de lado del todo. ¿Por qué? Porque para poder recibirse los unos a los otros en esos asuntos de libertad de conciencia delante de Cristo, mis hermanos, va a ser necesario que exista reconciliación en esos asuntos para recibirnos los unos a los otros. Así que, mis hermanos, con ese tema, tengan lo que es sus Biblias abiertas, ya sea en papel o ya sea en digital, como nuestro hermano Paco, con letra grande para verla bien, ¿ya? De tal manera que tengan Romanos 15, los versículos del 1 al 7, abierto delante de ustedes, y vamos a ver cómo Pablo va a informar a esos creyentes en Roma y a nosotros de la importancia de recibirnos los unos a los otros. Y aquí hay tres aspectos, tres puntos que en el día de hoy podemos destacar, mis hermanos. Primero, el deber. El deber para recibirnos los unos a los otros. Segundo, destacaremos los esenciales para recibirnos los unos a los otros. Y el tercer punto será el resultado de recibirnos los unos a los otros. Lo marco de manera específica, no solamente, mis hermanos, para que se nos quede, sino porque Andrés está escribiendo los puntos, ¿ya? Así que también para que los tengan. Mis hermanos, fíjense esos tres aspectos. Primero, el deber para recibirnos los unos a los otros. Y la pregunta aquí, ¿cuál es el deber para que nos recibamos los unos a los otros? Y el primer deber que nos muestra el apóstol Pablo aquí, mis hermanos, es el llevar las debilidades de los hermanos y pensar en su edificación. Ese es el primer deber para recibirnos los unos a los otros. Llevar las debilidades de los hermanos y pensar en lo que es su edificación. Fíjense, esto está claro en los dos primeros versículos del capítulo 15. Fíjense lo que el apóstol Pablo menciona ahí, cómo hay un deber y Pablo lo marca de manera clara.
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Fíjense aquí, debemos soportar. Hay la idea de deber. Fíjense ahora en el versículo 2, mis hermanos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ese verbo, mis hermanos, agrade, ese verbo es un imperativo. Eso quiere decir, por lo tanto, que no es una opción que el apóstol Pablo está dando, sino que es un deber. Cada uno debe agradar a su prójimo. Fíjense, déjenme que les lea esos dos versículos más cercano al original. ¿Y cómo están estructurados? Si verán el énfasis que Pablo hace, mis hermanos, en la idea de deber. Porque esos versículos, el primer versículo, mis hermanos, el versículo 1, empieza de la siguiente manera. Empieza el versículo 1 diciendo, debemos nosotros los que somos fuertes. Así es como empieza el versículo 1. Debemos nosotros los que somos fuertes. El énfasis de Pablo en ese versículo está en lo que debe hacerse. El énfasis del apóstol recae en el deber que tienen aquellos que son fuertes en la fe. Debemos nosotros los que somos fuertes. Y la pregunta, ¿cuál es ese deber que tienen esos fuertes? Fíjense que ese deber es un deber doble, mis hermanos. Primero nos va a mostrar una moneda con dos caras en ese deber. Fíjense si siguen leyendo, mis hermanos, lo que es el versículo 1. Debemos los que somos fuertes soportar, llevar las flaquezas, las debilidades de los débiles. Esa es la primera cara de la moneda. El deber consiste en soportar, en llevar las debilidades de sus hermanos, pero ahora viene la otra cara de la moneda. Llevar esas debilidades y no agradarnos o pensar en nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Ese es el deber. Debemos llevar esas flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos, pensar en nosotros mismos. Pero el deber no termina ahí. El deber sigue en el versículo 2. Y fíjense lo que dice. Cada uno de nosotros agrade. Es decir, debe agradar, pensar en su prójimo. ¿En qué? En aquello que es bueno para su prójimo. ¿Para qué? Para la edificación de su prójimo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El deber está claro. El deber es llevar las flaquezas, las debilidades del hermano y pensar en su última edificación, en lo que es bueno para él. La pregunta aquí, mis hermanos, es por qué el apóstol Pablo está diciendo algo así a esos creyentes en Roma. Y eso, ¿saben qué? Nos obliga un poquito a conocer cómo era esa congregación en Roma. Porque ¿saben qué? En todas las congregaciones, como se dice, se cuecen ¿qué, mis hermanos? Se cuecen habas, ¿ya? Y en aquellas congregaciones del primer siglo se cocían también muchas habas, mis hermanos. Así que debemos conocer un poco lo que era la congregación en Roma y un poco del contexto del capítulo 14. Porque cuando vamos a la congregación de Roma, mis hermanos, cogemos la máquina del tiempo ahora y vamos a la congregación de Roma y nos damos cuenta de que la congregación de Roma fue una congregación que no fue formada y fundada primeramente por un apóstol. Fue fundada por aquellos judíos y prosélitos que eran gentiles que habían adquirido lo que era el judaísmo, que se encontraban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Cuando Pedro predicó el primer mensaje, escucharon esos judíos y esos prosélitos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se convirtieron por la gracia de Dios y volvieron a Roma llegando el evangelio. Por lo tanto, en un primer momento, mis hermanos, en un primer momento, lo que era la congregación que se fundó en Roma, era una congregación cristiana, evidentemente, pero de trasfondo sobre todo judío. Eso es como empezó la congregación en Roma. Pero bien, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió, mis hermanos, es que en el año 49 el emperador Claudio determinó un edicto. Y ese edicto era que todo judío tenía que abandonar y tenía que salir de Roma. Fuese judío o judío cristiano, fuese judío, debía abandonar Roma. Y probablemente Priscila y Aquila salieron en ese tiempo de Roma y después conocieron a Pablo. Por tanto, todo judío tuvo que salir de esa congregación. ¿Qué es lo que hizo eso?
lo que hizo es que toda la parte judío-cristiana de esa congregación desapareciese y la parte gentil cristiana de esa congregación empezase a crecer en Roma. De tal manera que en el año 54 el emperador Claudio murió. Y muriéndose el emperador Claudio, ¿saben qué pasó con el edicto? El edicto, mis hermanos, murió también. Lo que hizo entonces es que muchos de esos judíos que habían salido de Roma empezasen a volver nuevamente a Roma, entre ellos esos judíos cristianos. Y volvieron muchos, ¿saben qué? Con la esperanza de que la iglesia que habían dejado sería la misma iglesia que encontrarían, mis hermanos. Pero ¿cuál fue su sorpresa, mis hermanos? Que cuando volvieron a Roma, esos judíos cristianos no encontraron la misma iglesia que habían dejado. Es como aquel, mis hermanos, que muchas veces deja un lugar, deja un sitio donde ha estado por años. Y después cuando vuelve tiene la esperanza de encontrar ese sitio de la misma manera, de sentirse de la misma manera. Eso nos pasó a Leida y a mí la segunda vez que viajamos a Canadá. De encontrar ese sitio igual, de sentirse de la misma manera. Y nos dimos cuenta de que ya no era así. Porque ese sitio había cambiado, porque quizá nosotros lo habíamos idealizado y porque nosotros también habíamos cambiado, ya no éramos lo mismo. Por tanto, fíjense que esos judíos cristianos volvían esperando encontrar la misma congregación. ¿Y qué se encontraron, mis hermanos? Se encontraron una congregación que la mayoría eran gentiles cristianos y la minoría eran judíos cristianos. ¿Y qué es lo que hizo esto, mis hermanos? ¿Saben lo que hizo esto? Esto generó un choque. Porque lo que sucedió, mis hermanos, es que tenían tanto gentiles como judíos el mismo evangelio. Tenían, mis hermanos, el mismo evangelio de gracia, sola fe, solo en Cristo Jesús. Tenían la misma esperanza de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios. Tenían la misma devoción, mis hermanos, de servir a su Señor Jesucristo. Tenían el mismo evangelio, tenían el mismo cristianismo, pero, aquí está la cuestión, mis hermanos, con tonos y sabores distintos. ¿Por qué? Porque muchos de esos judíos cristianos, mis hermanos, que habían aceptado el evangelio, que habían aceptado a Jesús como el Cristo, que eran salvos por gracia y por fe, que eran cristianos al igual que los gentiles, muchos de esos judíos, ya eso no era monolítico, pero muchos de esos judíos cristianos seguían manteniendo aspectos de su identidad judía. Y en algunos de ellos, mis hermanos, en algunos de ellos, lo que había es que por su fe y su convicción y su conciencia creían que debían seguir manteniendo aspectos de la ley mosaica. Entre ellos debían seguir manteniendo ciertos días de reposo, debían seguir manteniendo ciertas comidas podían comerse y ciertas comidas no podían comerse, pero después teníamos lo que eran los gentiles cristianos, mis hermanos, que ellos no tenían este problema. No tenían, mis hermanos, lo que era el problema, en cierta manera, de guardar según qué días de reposo por la ley mosaica, guardar según qué comidas o qué comidas no. Ellos comían de todo, mis hermanos, en ese sentido. Pues fíjense que esto empezó a hacer que había un mismo evangelio, un mismo cristianismo, pero en esos asuntos, en asuntos quizá de ciertos días, en asuntos quizá de ciertas comidas, en asuntos quizá de ciertas bebidas, mis hermanos, sabía lo que eran visiones y actuaciones y maneras de hacer distintas. Y aquí hay algo que no pueden perder de vista, mis hermanos. Aquí el problema se centraba en asuntos que en sí mismos no eran pecado. Y eso es muy importante, no podemos perder de vista. Asuntos que en sí mismo no eran pecado, pero que por la libertad que había en Cristo, la conciencia de algunos de ellos determinaba delante de su Dios y de su devoción y servicio a Dios actuar de una manera en esos asuntos o actuar de otra manera en esos asuntos que no eran pecado, sino que tenían que ver con la libertad en Cristo y la conciencia de servir a Dios en esa libertad. ¿Se dan cuenta? Por tanto, mis hermanos, es muy importante que nuestras relaciones,
entre hermanos y hermanas, en nuestras relaciones de recibirnos los unos a los otros, tendremos que tener muy presente qué asuntos estamos tratando. Si verdaderamente son asuntos de pecado donde la Escritura es clara, dice un creyente no puede obrar ni liarse en esas cosas, o son asuntos de libertad y de conciencia en Cristo Jesús. Por tanto, fíjense, esto generó dos grupos en la congregación de Roma, mis hermanos. Dos grupos que Pablo define y describe como los fuertes en la fe y los débiles en la fe. ¿Quiénes eran cada uno? Fíjense que en nuestro texto de hoy, fíjense el versículo 1 como menciona fuertes y débiles. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Había dos grupos aquí, mis hermanos. Si no piensen que los fuertes eran los gentiles y los débiles eran los judíos. No es tan simple de esta manera. ¿Quiénes eran los fuertes en la fe, mis hermanos? Los fuertes en la fe, en la congregación de Roma, eran aquellos que eran fuertes en un conocimiento concreto y específico. Eran fuertes en el sentido de que habían entendido, mis hermanos, entendido que la venida de Cristo Jesús y la inauguración del nuevo pacto había traído una cierta libertad en esos asuntos de conciencia, de servicio delante de Dios, en esos asuntos de comida, en esos asuntos de día de reposo, incluso en esos asuntos de circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. Habían entendido que la venida de Cristo y el nuevo pacto había traído libertad en eso. Se había cumplido y por lo tanto podían servir libremente, cumpliendo o no cumpliendo delante de su Dios esos asuntos de libertad de conciencia en Cristo. Esos eran los fuertes en la fe. Mientras que los débiles, ¿quiénes eran? Eran aquellos que no tenían tan claro esto, mis hermanos. Seguían creyendo en Cristo, tenían el evangelio de gracia y fe, eran creyentes al igual que el resto, mis hermanos, pero no tenían claro esas estipulaciones de ese nuevo pacto. Y en su fe y servicio a Dios, su conciencia dictaminaba que había ciertos asuntos, en ese caso les he dicho, esas comidas, esos días. Su conciencia dictaminaba que quizá tenían que seguir sirviendo en eso porque si no podían desobedecer a su Dios y rompían su conciencia delante de su Dios. Esos eran los débiles en la fe. Por tanto, fíjense que aquí la diferencia, mis hermanos, no es entre que unos tuviesen más fe que otros. No es entre que unos fuesen más espirituales que otros. No es que unos, mis hermanos, fuesen creyentes y los otros no fuesen creyentes, es que unos tenían esa fortaleza de ese conocimiento de las implicaciones de ese nuevo pacto en Cristo y los otros, su debilidad estaba en que no tenían claras ciertas cosas y su conciencia dictaminaba que debían seguir obedeciendo esos asuntos, mis hermanos, delante de su Dios. Esos eran los dos grupos que se forjaron allí. Y fíjense, ¿saben qué? Eso podemos entenderlo nosotros en las congregaciones aquí en España. Y podemos coger, mis hermanos, como ejemplo nuestra congregación de Piedra Ayuda. Porque si piensan en las congregaciones aquí en España, tiempo atrás, mis hermanos, la mayoría eran de aquellos que eran precisamente de aquí de España, de Cataluña. Pero Dios en su soberanía, Dios que es, mis hermanos, aquel que edifica y construye su iglesia. A lo largo de estos años, Dios ha querido, mis hermanos, que la iglesia aquí en nuestro país se mantenga y crezca. ¿De qué manera? Crezca con hermanos y hermanas, mis hermanos, que vienen sobre todo de Latinoamérica. Y vienen, mis hermanos, y es importante esto, con el mismo evangelio, con la misma fe, con el mismo Señor, con el mismo espíritu, con el mismo cristianismo por la gracia de Dios, pero con tonos y sabores distintos en algunas cosas, mis hermanos. Incluso podemos venir, mis hermanos, de lo que son trasfondos distintos, incluso dentro de la misma denominación, de maneras de hacer totalmente distintas. Y nos encontramos, por ejemplo, con asuntos que tienen que ver con la libertad de conciencia en Cristo Jesús, como por ejemplo, asuntos de beber o no beber vino. Eso se da, mis hermanos. O asuntos del diezmo. Hay hermanos que sustentan que tienen que seguir dando el diezmo y hay hermanos que sustentan que eso se ha cumplido en Cristo y son libres de darlo o no darlo. Por tanto, fíjense, mis hermanos, de que estamos no tan alejados de esas situaciones que vivían, mis hermanos, lo que son esos cristianos en Roma. ¿Y saben qué?
Eso estaría bien. Estaría bien si esos dos grupos se recibiesen los unos a los otros. Pero ¿qué es lo que sucedió en esa congregación, mis hermanos? Que no se recibieron. Lo que sucedió es que los fuertes menospreciaban a los débiles. Y los débiles no se quedaban cortos, juzgaban a los fuertes. Fíjense, lo hemos leído en nuestra lectura congregacional. Fíjense el capítulo 14 de Romanos, los versículos 3 y 4. Dice, el que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor que le hace estar firme. ¿Se dan cuenta? Ese era el problema. No se recibían los unos a los otros. Los fuertes menospreciaban, mis hermanos, a los débiles. Y quizá podían decir, oye, pero qué poco maduros que son estos. Oye, tanto tiempo y todavía no han aprendido nada. Y los débiles no se quedaban cortos, como hemos dicho, los débiles juzgaban a lo que eran los fuertes diciendo, mira, estos que son liberales, oye, que comen de todo y que no guardan ningún día, pero no lo ven clarísimo que está aquí, la verdad es que yo no tengo muy claro dónde están estos en su fe. Y no solamente esto, los débiles, los fuertes iban más allá, mis hermanos, que los fuertes abusaban muchas veces de lo que era su libertad en Cristo Jesús. Hasta el punto de decir, bueno, porque entendían que tenían libertad en esos asuntos, los seguían haciendo sin ningún problema, según ellos sin ningún problema. Pero esto generaba que algunos hermanos débiles en la fe, que no tenían esto claro, rompiesen su conciencia delante de Dios. Y cuando rompían su conciencia delante de Dios, haciendo aquello que para ellos no debía hacerse, eso le era contado por pecado. Por tanto, ambos fallaban, mis hermanos. Unos por falta de amor y por pensar en el prójimo, y otros por hacer algo que su conciencia les decía que no debían hacer. ¿Y saben lo que estaba en peligro, mis hermanos? Lo veremos aquí. ¿Saben lo que estaba en peligro al fin y al cabo? No solamente era el hermano o la hermana en cuestión. Lo que estaba en peligro era la misma unidad de esa congregación. Bien, ¿cómo se soluciona esto, mis hermanos? Y aquí es donde entra nuestro texto de hoy, el capítulo 15. Por lo tanto, mis hermanos, el mensaje empieza ahora. ¿Vale? Ahora es donde empezamos con el mensaje. ¿Cómo Pablo pone solución a esto? Y fíjense, mis hermanos, que empieza aquí en el versículo 1 del capítulo 15 diciendo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Fíjense que Pablo, mis hermanos, está escribiendo a quién, aquí está escribiendo a los fuertes en la fe, aquellos que tienen claras las implicaciones de su libertad en Cristo y esa libertad que el nuevo pacto ha traído en esos asuntos de conciencia. Y fíjense que Pablo se incluye él mismo, ¿se dan cuenta? Fíjense lo que dice, los que somos fuertes, Pablo se incluye. Y es que, mis hermanos, quizá no hay un mejor ejemplo de aquel que era fuerte en la fe, que había entendido lo que la libertad en Cristo y el nuevo pacto había traído. Quizá no había mejor ejemplo que el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era judío, mis hermanos, judío de judíos. ¿De la tribu qué tribu, mis hermanos? De la tribu de Benjamín, que había estudiado a los pies de ¿quién? A los pies de Gamaliel, mis hermanos, y que en las tradiciones y la ley aventajaba a muchos de sus contemporáneos, mis hermanos, pero entendió algo. Cuando Dios le agradó, como nos dice en Gálatas, revelar a su Hijo, a la persona de Cristo, al apóstol Pablo, mis hermanos, Pablo entendió esa libertad que había traído la venida de Cristo y el nuevo pacto en esos asuntos. Y era tan libre en ese asunto que fue capaz el apóstol Pablo de coger a un Timoteo, como nos dice Hechos, y circuncidarlo para que el evangelio progresase y no hubiese problema. Pero tuvo la libertad, como nos dice en Gálatas, de coger a un Tito y no circuncidarlo para que la verdad del evangelio permaneciese y no fuese puesta en peligro. La circuncisión, mis hermanos, es un asunto capital para un judío. Bueno, para Pablo ya no lo era. Tuvo la libertad de saber cómo actuar en un caso o cómo actuar, mis hermanos, en otro caso. Por tanto, aquí va el apóstol Pablo, dice, los que somos fuertes, los que entendemos esa libertad en Cristo y ese nuevo pacto, debemos
soportar. Y la idea de soportar, mis hermanos, no es la idea aquí de decir, ¡ay, vale, muy bien, wow, voy a soportar al hermano! No es la idea de llevar. Es como aquel, mis hermanos, que coge una mochila, como está subiendo una montaña, ¿vale? Y se va a un refugio que está a 2.500 metros, mis hermanos, ¿ya? Y lo que hace entonces es llevar la mochila del de al lado, ¿ya? Es decir, lleva lo que es, portea lo que es la carga y la debilidad del hermano. Es la imagen de aquellos porteadores, mis hermanos, que cogían la carga de los otros para ayudar a llevar esa carga a lo largo del camino. Y Pablo dice, aquellos que somos fuertes, que tenemos ese entendimiento de esa libertad, dice, el deber nuestro, nuestra obligación, nuestro deber es llevar las flaquezas, llevar las debilidades, llevar esas visiones que quizá no las tienen tan claras esos hermanos que son débiles, no porque sean menos creyentes, sino porque quizá no ven esas implicaciones de la libertad que otros sí ven. ¿Cuál es nuestro deber? No apuntar con el dedo, no menospreciar como hacían esos, sino les dice llevarlas, portearlas, cargarlas sobre vosotros. Y para que eso pueda hacerse, mis hermanos, es necesario la otra cara de la moneda en lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 1. Debemos soportar, llevar las flaquezas de los débiles y, fíjense, no agradarnos a nosotros mismos. Eso de agradarnos, mis hermanos, es la idea de no pensar solamente en lo nuestro. No pensar, les dice Pablo, únicamente en nuestra libertad, fuertes en lo que es legítimo que podemos hacer en Cristo. No pensar en lo nuestro, no agradarnos en nosotros mismos. Esa es la única manera en cómo podían llevar las flaquezas de los hermanos más débiles. La única manera de llevarlas eran si pensaban primero en el prójimo y no en ellos mismos. Lo que debía haber aquí, mis hermanos, lo que debe haber, fíjense, debe existir un cambio de lo que es el egocentrismo y el egoísmo a uno mismo, un cambio al amor, la preocupación y la preferencia por el hermano débil. Fíjense que es así como acaba Pablo en el versículo 2. Ese es el punto. Fíjense, cada uno de nosotros agrade, piense en su prójimo, en lo que es bueno para edificación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo? Cada uno de nosotros en la cuestión, y eso es el punto, en la cuestión de esos asuntos, mis hermanos, que no son pecado, y voy a repetir esto para que quede, esos asuntos que son de libertad en Cristo, de esa conciencia de cómo actuamos en esos asuntos por la libertad que Cristo nos ha dado, cada uno de nosotros, aquí posiblemente no solamente eran los fuertes, sino también los débiles, cada uno de nosotros mire, agrade, piense primero en su prójimo. En esos asuntos de libertad de conciencia en Cristo, fíjense lo que Pablo dice, mis hermanos, que el hermano débil tiene preferencia sobre la libertad que tenemos en Cristo en esos asuntos. La libertad en esos asuntos de conciencia, mis hermanos, que hace legítimo que podamos actuar de una manera u otra, esa legitimidad no tiene que estar por encima del bien y la edificación del hermano débil. Y quizá alguien dirá aquí, podría salir de Romanos alguien y decir, bueno, entonces, Pablo, esto está coartando mi libertad. Porque hoy en día se habla mucho de libertad, ¿sí o no? Ya somos libres, no coartes mi libertad, soy libre para hacer lo que quiera con mi cuerpo y venga pancartas y todo por ahí. Y de esto está coartando, alguien de ahí de Romanos saldría y decía, está coartando mi libertad en Cristo. Y no es así. Es precisamente porque uno entiende la libertad que tiene en Cristo que puede actuar de esa manera pensando primero en el hermano y no en uno mismo. Fíjense, eso es como un león, mis hermanos, como un león que está enjaulado. Piensen en un león enjaulado. Y si quieren pueden ponerse delante de la jaula de ese león y el león que esté dentro de la jaula y la jaula bien cerrada, mis hermanos. Y pueden, si quieren, bailar sardanas delante del león, mis hermanos. Pueden hacer lo que quieran delante del león, que saben que el león no les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el león nos libre.
está enjaulado. Ahora, si el león es libre, mis hermanos, yo no bailaría sardanas delante de un león libre, mis hermanos. Porque precisamente porque tiene, bueno, no bailaría sardanas delante de nadie, ¿ya? Pero delante de un león, mis hermanos, precisamente porque el león es libre y goza de esa libertad, tiene libertad para no hacerme nada si tiene el estómago lleno, o tiene libertad, mis hermanos, para un zarpazo acabar conmigo. Fíjense que precisamente aquí Pablo está escribiendo a quién, a los que somos fuertes, a los que entienden esa libertad en Cristo, a los que entienden lo que el nuevo pacto ha traído en esos asuntos de conciencia delante. Dice, precisamente por esa libertad tenéis entonces no la legitimidad de hacer lo que queráis, aunque podéis hacer eso en ese asunto. Tenéis la libertad entonces de cumplir el deber de pensar primeramente en vuestro hermano, de pensar en su bien y no pensar primero en el vuestro. Y entonces podrían salir otros de Romanos aquí y decir, bueno, oye, a ver, le podrían decir a Pablo, entonces si tengo que dejar esa libertad en esos asuntos, oye, voy a tener que dejarlas, que hay algunos que no aprenden nunca. Es que hay algunos que no quieren ver, o quizá otros dirían, bueno, oye Pablo, yo tengo que hacerlo porque si no lo hago, ¿cómo el hermano va a aprender en relación a esa libertad? ¿Tengo que dejar siempre mi libertad? Y Pablo dirá, no. Pablo les diría, fíjate bien lo que te estoy diciendo, fuerte en la fe. Has de pensar en tu hermano en algo y para un fin concreto. Piensa el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade, piensa a su prójimo y ahora dice, en lo que es bueno. Es decir, tú usarás tu libertad en esos asuntos o te privarás de esa libertad pensando en lo que es bueno para tu hermano, para que haya un fin, un propósito concreto en la vida de ese hermano. ¿Se dan cuenta de ese para? Para edificación. Es decir, fuertes. Si tienes que usar tu libertad de conciencia en esos asuntos, en relación a tu hermano, la usas en aquello que para tu hermano es bueno. ¿Y qué sería lo bueno en ese contexto, mis hermanos? Fíjense que lo bueno en ese contexto, mis hermanos, sería que aquellos que son fuertes no usasen esa libertad para agradarse a sí mismos, porque eso sería piedra de tropiezo para alguno de esos hermanos débiles. Quizá llevaría a alguno de ese hermano débil a romper su conciencia y eso no sería bueno para el hermano. Por lo tanto, Pablo les va a decir, bueno, retente de esto para la edificación. El hermano será edificando, no rompiendo su conciencia, pero hay algo más. El hermano débil, cuando vea que usas tu libertad fuerte en amor y preferencia y preocupación hacia él, el hermano entonces podrá entender y empezar a aprender lo que significa verdaderamente ser libre en esos asuntos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aprender de esta manera, no por imposición, no por piedra de tropiezo, sino por ejemplo, amor y preocupación. Déjenme que les ponga un ejemplo. Imagínense, mis hermanos, que hay un hermano que no tiene claro si puede ir o no a un sitio concreto. Un sitio que no es pecaminoso, ¿ya? Un sitio que no es pecado ir ahí. Cada uno imagínense el sitio que quiera, mientras no sea pecaminoso, ¿ya? Un sitio que no es pecado, pero que no tiene bien claro de ir ahí. Y que si piensa que va ahí, su fe y su conciencia en servir a su Dios dice, quizá esto no le agrada y no es bueno para él. Pero después hay otro hermano, que es el hermano fuerte, que entiende que ir a ese sitio por su libertad en Cristo no tiene ningún tipo de problema, es decir, no va a producir nada. Y entonces insiste al hermano débil, y insiste al hermano, oye, ven, y el hermano, no, y ven, y que no. Y al final dice, oye, mira, ¿sabes qué? Como yo soy libre de hacer esto, me voy para ahí. Y entonces el otro hermano dice, bueno, vale, pues ya que va, voy yo también. Pero no va convencido. Y cuando va a ese sitio, rompe su conciencia delante de Dios diciendo, no debería estar aquí.
¿Cuál ha sido el problema? El problema es que el hermano fuerte ha usado su libertad para ser piedra de tropiezo al hermano débil, no para lo bueno y no para su edificación. Y el hermano débil ha pecado porque ha hecho algo que delante de su conciencia, delante de Dios, que pensaba que era incorrecto, lo ha hecho, mis hermanos. Fíjense que esto es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. Debemos agradar al prójimo en lo que es bueno, mis hermanos, para su edificación. Y saben, este primer punto nos muestra algo, mis hermanos. Nos muestra, mis hermanos, que en la congregación, sí o sí en la congregación vamos a tener hermanos y hermanas fuertes en la fe en asuntos de conciencia y hermanos y hermanas débiles en la fe en asuntos de conciencia. Y nuestra función no va a ser menospreciar y juzgar la fe de unos y otros. Estos hermanos van a estar, mis hermanos, en la congregación. Y la cuestión es que deberemos ser muy sabios, mis hermanos, en cuando esos asuntos de relación, porque son asuntos de relación, cuando esos asuntos de relación se dan, vamos a tener que ser muy sabios en determinar, mis hermanos, si son asuntos verdaderamente de pecado, si son asuntos simplemente de la libertad que uno tiene en Cristo, para actuar lo que su conciencia dictamina delante de su servicio y de su devoción a Dios en estos asuntos, mis hermanos. Y va a ser de tremenda importancia entonces entender de que vamos en muchas ocasiones, aquellos que tienen una visión de lo que es la libertad en Cristo en el nuevo pacto, muchas veces soportar lo que son las cargas, mis hermanos, de esos hermanos débiles. Un ejemplo que se ha vivido por años, mis hermanos, por años en las congregaciones es el tema de si se puede o no se puede beber vino. Quizá no tenemos tanto este problema ya nosotros, mis hermanos, no porque aquí bebamos vino, ¿eh? Pero por años, mis hermanos, por años se ha llevado este tema, mis hermanos. Y en algunas ocasiones se va a tener que llevar las debilidades de aquellos hermanos que no tienen quizás esas cosas claras y que puede ser piedra de tropiezo. Deberemos, mis hermanos, priorizar lo que es a nuestro hermano en estos asuntos, porque ¿saben qué? El Evangelio nos ha llamado ¿a qué? El Evangelio nos ha llamado a libertad. Pero nos ha llamado a libertad ¿para qué? A libertad, y lo dice Pablo en Gálatas, a libertad no para servir lo que es nuestra carne, no para servir lo que es el pecado, sino para amarnos los unos a los otros, en libertad para priorizar a mi hermano cuando es necesario, en libertad para priorizarlo y dar preferencia cuando es bueno y es para su edificación, mis hermanos. El Evangelio nos llama a esa libertad también en Cristo. La cuestión aquí es que Pablo, quizá uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la razón de actuar así? Y la razón de actuar así, mis hermanos, es que Cristo no pensó en lo suyo, sino que pensó en la voluntad del Padre. Fíjense ahora el versículo 3, mis hermanos. Fíjense lo que el versículo 3 dice. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta cómo empieza el versículo 3? ¿Por qué? Eso nos da la razón. ¿Por qué actuar llevando las debilidades de los hermanos, agradando, pensando en ellos, en lo que es bueno para edificación? Esta es la razón. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó, ni aun Cristo pensó en lo suyo propio, mis hermanos. Ni aun Cristo pensó en su propio interés. Y ese ni aun, Pablo está diciendo, es que ni el que tenía la mayor libertad de todas, mis hermanos, el que era verdaderamente libre para actuar como él quisiese y legítimamente pudiese actuar, ni aun él se agradó y pensó en sí mismo. Esta es la versión de Filipenses 2:6 en la versión de Romanos, mis hermanos. Cuando Filipenses 2:6 nos dice, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo está diciendo, Cristo aquí no estimó el ser igual a Dios. Él era, es y será Dios por los siglos de los siglos, vestido desde la eternidad de gloria y majestad, y podía haber sacado ventaja de esa gloria eterna que tenía. Pero cuando Pablo dice, no estimó eso como aferrarse, no lo estimó para su propia ventaja, no pensó en sí mismo Cristo, sino que pensó en otros. El interés de Cristo siempre estuvo primero fuera de Él hacia otros, mis hermanos.
Esta es la razón por la cual antes les he dicho de que sabiendo la libertad que tenemos, podemos entonces libremente pensar en otros. Porque quien era verdaderamente libre, Cristo Jesús, tuvo la libertad, mis hermanos, tenía la legitimidad de quedarse eternamente con su gloria. Pero en esa libertad pensó antes en otros. Y saben, quizá aquí diríamos, bueno, pensó primeramente en nosotros. Sería sorprendente y lo es, mis hermanos. Cristo pensó en nosotros. Pero ahora les voy a decir algo que les puede chocar. ¿Saben qué? Cristo no pensó primeramente en nosotros. El interés de Cristo no fue primeramente el pensar en nosotros. ¿Saben cuál fue primeramente el interés de Cristo? Fíjense que lo menciona en el versículo 3. Y lo menciona con un texto del Antiguo Testamento, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien. Fíjense, como está escrito, van las Escrituras, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo está citando el Salmo 69:9 para explicar cómo Cristo no pensó, no se agradó primeramente a sí mismo. La pregunta es entonces, ¿a quién agradó primeramente Cristo? ¿En quién pensó primeramente Cristo? Fíjense que el Salmo 69, mis hermanos, es un salmo escrito por David, donde David, mis hermanos, lo que hace es clamar delante de Dios a raíz de aquellos que son sus enemigos y a raíz de aquellos, mis hermanos, que están vituperando e insultando básicamente a Dios. Y en el Salmo 69, versículo 9, dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí David está diciendo, bueno, por el celo que David tenía por la casa de Dios, por el celo que David tenía por agradar a Dios, por cumplir la voluntad de Dios, David estuvo dispuesto a ¿qué, mis hermanos? Estuvo dispuesto a sobrellevar sobre él los vituperios, los insultos de los enemigos que recaían sobre Dios. Y David, por hacer la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a cargar con esos insultos dirigidos a Dios mismo. Esto, mis hermanos, es lo que Pablo ve cumplido, ¿saben en quién? Ve cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo no se agradó primeramente a sí mismo, sino a quien quiso agradar Cristo. ¿En quién pensó primeramente? ¿Saben en quién pensó? Pensó, mis hermanos, primeramente en el Padre eterno. Pensó primeramente en el Padre celestial. Pensó primeramente en hacer el deleite y la voluntad de su Padre. Y por hacer la voluntad de su Padre, por querer primeramente agradar al Padre eterno, por querer, mis hermanos, pensar primeramente en el Padre eterno, Cristo estuvo dispuesto a cargar los insultos dirigidos a Dios mismo. Porque los insultos, mis hermanos, a Cristo son insultos a Dios mismo, porque el Padre y el Hijo uno son, y eso es inseparable. Y Cristo pensó, mis hermanos, en agradar al Padre. Cristo pensó en su Padre. Cristo pensó en la voluntad de su Padre. El Hijo nada hace, dice Juan, nada hace aparte del Padre, sino lo que oye y ve hacer al Padre. Y esto es lo que hizo que Cristo, mis hermanos, estuviese dispuesto a sufrir esos insultos hasta la cruz misma. Y llevar sobre sus hombros, mis hermanos, lo que eran esos insultos, y llevar sobre sus hombros lo que era la mayor debilidad que hay en el ser humano, que es nuestro pecado. ¿Cuál fue el deseo y la voluntad del Padre? Que ponga mi vida y la vuelva a tomar. Que la ponga por mis ovejas. Esta es la voluntad, el mandamiento que he recibido mi Padre. Por lo tanto, pensando en el Padre, Cristo pensaba en aquellos que el Padre le había entregado. Y estuvo dispuesto a sufrir por mi pecado, por tu pecado. Llevar esa debilidad máxima en aquella cruz, mis hermanos, y siendo rico, hacerse pobre para enriquecernos a nosotros. Siendo libre, hacerse siervo y esclavo de todos para darnos libertad a nosotros. Y siendo inocente,
cargar el pecado de culpables como nosotros para que nosotros fuésemos perdonados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pablo les dice a aquellos fuertes, ¿veis cómo actuó Cristo? Fuertes, actuar así. Debería ser suficiente para vosotros, fuertes. ¿Y saben qué? Debería ser suficiente, mis hermanos, para nosotros. Debería ser suficiente ver que nuestro Señor Jesucristo actuó así. Debería ser suficiente ver que esto, mis hermanos, no es teoría. Esto es el Evangelio vivo. Esto es el Evangelio que transforma. Esto es el Evangelio que cambia. Esto es el Evangelio que salva, vivo entre nosotros, mis hermanos. Debería ser suficiente que cumpliendo esto, que ¿en qué pensamos? Pensamos como Cristo pensó, primero en la voluntad de nuestro Padre Celestial, en sobrellevar las debilidades de mis hermanos, como Cristo nos agradó, así agradamos nosotros el bien y la edificación de aquel que es mi hermano. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el Evangelio nos llama a esto. La pregunta es, ¿cuánto de esa verdad del Evangelio muchas veces vivimos en esos asuntos, en medio y entre nosotros? Quizá alguien puede preguntar, bueno, pero ¿qué necesitamos para esto? Y ahora viene el segundo punto. ¿Cómo lo hago? O lo voy a hacer, pero voy a ver cómo lo hago. Necesitamos esenciales, mis hermanos, esenciales para recibirnos unos a otros. Y el primer esencial que necesitamos, mis hermanos, es la enseñanza de las Escrituras, cuyo propósito es darnos esperanza en ese proceso. Fíjense ahora en el versículo 4, mis hermanos. Fíjense cómo el versículo 4 va a mostrar por qué es importante que Pablo haya citado ese Salmo 69 de la Escritura. Fíjense el versículo 4. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta otro por qué? Eso ya debería enseñarnos qué es lo que eso significa. ¿Ya? Eso nos da la razón de lo que ha dicho en el versículo 3. En el versículo 3 ha dicho, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que pensó en los vituperios, en el interés del Padre. Los vituperios del Padre cayeron sobre él. ¿Por qué eso es importante? Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Paren aquí. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo está diciendo, bueno, lo que lees en el Salmo 69, eso se escribió ¿para qué? Se escribió para tu enseñanza. Santo en Cristo del nuevo pacto. Eso escrito en el Salmo 69 es para que te enseñe. Iglesia de Cristo en el nuevo pacto. Esto del Salmo 69 fue escrito para que la Escritura nos enseñe. Pablo dice eso varias veces a lo largo de sus cartas, como en Corintios, mis hermanos. Aquí está el punto. Todo el Antiguo Testamento tiene una función didáctica, una función de enseñarnos a cómo vivir, mis hermanos, en santidad y a cómo vivir como pueblo de Dios que somos. Ahora bien, ¿saben qué? La enseñanza de ese Salmo 69 no llega igual a nosotros que a los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el apóstol Pablo es un teólogo bíblico sorprendente. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, lo que ve es que ese Salmo 69 y ese ejemplo de David, mis hermanos, no queda ahí solo, llega a nosotros enseñándonos. Ese Salmo 69, Pablo lo ve que cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es como ese Salmo se cumple en Cristo, que entonces nos enseña cómo vivir en nuestra vida. Cuando llegamos a ese Salmo 69, tú escuchas a David, el clamor de David, y la Biblia te enseña el clamor de Cristo sufriendo los insultos por cumplir la voluntad de su Padre. Escuchas a David clamar y David está clamando, mis hermanos, diciendo que el clamor que debes escuchar es el clamor de Cristo Jesús. Ves a David cómo actuó y David en su actuación te enseña que debes mirar a cómo Cristo actuó, porque Él es el cumplimiento último. Sabes que te puede sorprender esto, pero no estás llamado a ser ni a vivir como Moisés fue y vivió. Si vives como Él, en algún momento golpearás 2 veces la roca.
No estás llamado a ser y a vivir como David vivió, porque si es así, en algún momento cometerás uno de los errores que David cometió. No estás llamado a ser y a vivir como el paciente Job, porque si es así, en algún momento maldecirás el día en que naciste. ¿Sabes? Estás llamado a ser. Estás llamado a vivir como la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es el fin de nuestra redención, redimidos para ser hechos a la imagen del Hijo, el primogénito de muchos hermanos. Y Moisés, Job, David en el Salmo 69 te muestra de manera última como el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vivió y actuó. Y qué gran ventaja tenemos nosotros los santos del nuevo pacto, leer ese Salmo 69 y ver cómo se cumple en Cristo. Y aquí Pablo dice, eso nos enseña. ¿Y nos enseña qué? Fíjense, versículo 4, sigan leyendo. Porque las cosas que se escribieron, la enseñanza no queda ahí. Antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin o para el propósito, fíjense, de que por la paciencia y la consolación, o por la paciencia y el ánimo, es la palabra ánimo, de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo funciona esto, mis hermanos? Que las Escrituras nos enseñen para que el fin sea nuestra esperanza. Para que en ese proceso de sobrellevar las cargas, las debilidades de los hermanos, de recibirnos los unos a los otros, en ese proceso, a través de la paciencia y ánimo producido por la Escritura, tengamos esperanza última. Mis hermanos, ese proceso de recibirnos los unos a los otros no es fácil. Requiere paciencia, requiere ánimo muchas veces. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, imagínense que abren la Biblia, mis hermanos, en sus devocionales diarios y leen el Salmo 69. Y ahí ven, mis hermanos, a David. Ven a David sufriendo lo que son los insultos, los vituperios de lo que son los enemigos de Dios mismo. Y ven a David que dice, por el celo de tu casa, pensando en lo que es la voluntad del Padre, David está dispuesto a llevar lo que son, a sufrir esos insultos lanzados a Dios mismo. Y ven cuando leen cómo David es paciente en esa situación. Y cómo la paciencia en David es esencial. Y llegan al final del Salmo y ven como al final del Salmo hay victoria para el paciente David que llevó lo que son esos vituperios a Dios. Y siguen leyendo y dicen, me acuerdo del pastor que nos dijo que esto se cumplía en Cristo. Dice, bueno, me acuerdo de Pablo que nos dijo que esto se cumplía en Cristo. Y ahí ven cómo esto se cumple en Cristo y ven a Cristo Jesús, mis hermanos. Aquel que por hacer la voluntad del Padre sufrió los insultos dirigidos a Dios en aquella cruz y llevó pacientemente lo que son las debilidades y nuestros pecados en aquella cruz. Y hubo paciencia en Cristo en ese proceso y al final hubo victoria porque Cristo murió, pero no quedó en la cruz y no quedó en la tumba. Cristo resucitó y hubo vindicación final en ese proceso. Y mis hermanos, de manera sorprendente, cuando uno lee esto, mis hermanos, la Escritura no es cualquier libro. La Biblia es palabra de Dios. La Biblia es viva y la Biblia es eficaz. Y cuando uno lee esto, mis hermanos, la Biblia produce sí o sí en nosotros esa paciencia y ese ánimo necesario para que en ese proceso de llevar las debilidades de nuestros hermanos, que a veces es difícil, que a veces comporta sufrimiento en mi vida, que a veces no es fácil, pero leyendo ese ejemplo de David y de Cristo, la Biblia produzca en nosotros esa paciencia y ese ánimo, porque al final, mis hermanos, hay vindicación y victoria. Ese proceso no es inútil, da su fruto. Y mis hermanos, eso nos enseña algo, que el esencial primero aquí es la Escritura. Y ahora sí, ahora debo hacer un salto, mis hermanos, de campeonato aquí, de campeonato. Pero mis hermanos, fíjense que la Escritura aquí es esencial. Es esencial, mis hermanos, para que esto se produzca en nosotros. Cuanto más lejos estés de la Biblia,
más lejos estarás de ese carácter de Cristo formado en ti, más lejos estarás del Maestro por excelencia que enseña por medio de su palabra y su Espíritu y forja a Cristo en mi vida, en tu vida y en la vida de la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo la Escritura puede hacer esto? ¿Saben cómo puede hacerlo? Por la provisión de Dios, mis hermanos, cuyo propósito es darnos unidad para glorificarle. Fíjense, sigan leyendo, versículo 5. Pero Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjense cómo define a Dios. ¿El Dios de qué? De la paciencia y consolación. Son las mismas palabras que ha usado ¿para qué? Para la Escritura. Os dé paciencia, la Escritura, a través de paciencia y consolación, tengáis esperanza. Pero el Dios de paciencia y consolación, mis hermanos, aquí es la idea de que es el Dios. Dios es quien produce esa paciencia. Dios es quien produce esa consolación en ese proceso de recibirse los unos a los otros. Mis hermanos, si la Biblia produce paciencia es porque es la palabra de Dios. Y Dios es Dios que produce paciencia y ánimo en los suyos. ¿Y cómo Dios produce paciencia y ánimo? Tiene sus medios. A veces por pruebas, a veces por disciplina. Pero ¿saben el medio que Dios utiliza para producir paciencia y ánimo en nosotros? Su santa palabra. Coge su palabra viva y el Espíritu que la ha inspirado, y a través del Espíritu y su palabra, Dios obra paciencia y ánimo en nosotros. ¿Para qué? Fíjense. Pero el Dios, versículo 5, de la paciencia y la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin de esa paciencia y consolación que Dios produce? Para que, el versículo 6, unánimes en una voz. No que penséis lo mismo en esos asuntos. Pablo no va por ahí. Podéis seguir manteniendo esas diferencias en esos asuntos de libertad de conciencia. Pero Dios os dé esa paciencia para que estéis unánimes. Haya que unidad. Para que en una misma voz glorifiquéis al Dios y Padre. Es decir, estéis unidos para que al final podáis dar como un solo cuerpo unido, con diferencias en esos asuntos, pero unido y recibiéndonos, podáis dar gloria a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a la unidad. Mis hermanos, esos asuntos de conciencia, ¿saben qué? Pueden ser muy problemáticos, porque si no se solucionan, si no se trabaja en ellos, mis hermanos, ¿saben lo que al final quedará afectado? La unidad de la iglesia y la glorificación de nuestro Dios. Por ello son asuntos que uno no puede dejar, no son asuntos que uno debe apartar, son asuntos a trabajar en ellos. Por lo tanto, el resultado final, mis hermanos, ¿cuál es? Fíjense, el resultado de recibirnos los unos a los otros. Y el versículo 7 habla por sí mismo. Por tanto, ¿han escuchado ese por tanto? El resultado. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. Mis hermanos, Cristo hizo algo sorprendente. Nos recibió ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nos recibió para que fuésemos para la gloria de Dios, recibidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si todo ese proceso de recibirse los unos a los otros, mis hermanos, es para que unánime glorifiquemos a nuestro Dios, eso es para lo que hemos sido hechos, mis hermanos. Y dar gloria a Dios la damos también, mis hermanos, cuando nos recibimos en esos asuntos y unánimes glorificamos a nuestro Dios. Pablo acaba pidiendo esa provisión divina como una oración. Y podemos nosotros pedir lo mismo, mis hermanos. Así que acompáñenme en una oración, mis hermanos. Y podríamos orar lo siguiente en base a lo que hemos aprendido. Podríamos decirle a nuestro Dios y nuestro Padre: Padre, sabemos las diferencias entre nosotros. Sé de mis fortalezas, sé de mis debilidades en la fe. Sabemos de las debilidades y fortalezas de nuestros hermanos. Por ello, Dios de paciencia y consolación, pedimos:
Te pedimos que nos des entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz te glorifiquemos a ti, al Dios de nuestro Señor Jesucristo. No permitas, Dios nuestro, que nos desunamos, no permitas que nos alejemos los unos a los otros, no permitas que cojamos el camino rápido, Señor. Ayúdanos a recibirnos los unos a los otros. Por tanto, Padre, ayúdanos. Ayúdanos como también Cristo nos recibió para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.